Hoy vengo con una afirmación que no sé cómo te va a dejar. Me atrevo a asegurarte que de los libros de tu estantería, más de 5 ejemplares están escritos por alguien distinto a quien los firma. Eso de escribir un libro para otro es la profesión del escritor fantasma y hoy destapamos algunas curiosidades de la mano del invitado. Hoy quería hablar de uno de los elementos que se mueve por ahí en el mundo de la escritura, que es la figura del escritor fantasma. Y me he traído a alguien, no podía acompañarme mejor, alguien que sabe muchísimo de escritura, Javier Miró. Eres escritor de fantasía, ciencia ficción y terror. Has publicado novelas como Ojalá tú, con Insólita, finalista del premio Ignotus, y La armadura de la luz, con Minotauro. ¿Qué es un escritor fantasma? Bueno, pues escritor fantasma es aquella persona que escribe un libro, pero su nombre no aparece en la portada del libro. Escribe el libro para otra persona, es un escritor por encargo. Suele escribir libros para personas que o bien no tienen la capacidad de escribir, o bien no tienen el tiempo, o una mezcla de ambas cosas. O bien no tiene interés en escribir y simplemente es que viene bien que exista ese libro. Es bastante más común de lo que la gente se piensa, muchísimo más común de lo que la gente se piensa. Y existen todos los géneros, o sea, desde infantil, novela negra, pero no ficción, escritores de no ficción y marca personal, pero también se ha expandido desde escritores que hacen los discursos, preparan discursos para políticos o para figuras conocidas, celebrities. Es impresionante, o sea, no se conoce mucho, pero es impresionante. Cuando te toca a ti, ¿qué tipo de encargos sueles recibir o cuál sería un poco tu perfil cuando te toca de escritor fantasma? Bueno, mi perfil es sobre todo, yo creo sobre todo no ficción. Me he especializado en eso, pero no porque me haya especializado haya hecho algo en concreto para dedicarme a ser escritor de no ficción. Simplemente porque a mí me sale con tantísima facilidad que no me supone mucho esfuerzo. Pero también estoy disponible para libros de ficción si llega el caso. Yo dirigí una revista online durante un montón de años, Libros Prohibidos, y escribía al orden de 2 o 3 artículos por semana. Ok. Entonces tenía como mucha práctica con la no ficción y es el que me he especializado. Pero en fin, un poco como habías dicho antes, hay para no ficción, hay para ficción, hay para básicamente de todo, pues dependiendo de las necesidades que se tengan con ese libro y las Sí, necesidades que se tengan con ese autor. esta era una de las cosas que más me intriga porque, claro, como dices, es alguien que escribe el libro, no aparece en portada, pero tiene que haber consonancia entre el libro que has escrito y la persona que sí que lo va a firmar, ¿no? La que va a figurar como autor. Para alcanzar esa consonancia, ¿cómo se hace? Vas con la grabadora en la mochila, te entrevistas 15.000 veces con la persona a la que representas, o sea, ¿cómo es ese camino hasta, o puede ser que yo me esté equivocando y realmente no haga falta mimetizarse tanto con ese estilo, se busca un libro útil y punto. No sé, ¿cómo lo ves tú? Hombre, por regla general, sobre todo te tienes que preocupar de que no cante. No escribir una cosa que vaya a cantar después mucho con el autor. Pero no necesitas mimetizarte al 100% con la persona, porque bueno, tenemos la suerte de que el lenguaje escrito y el hablado difieren. Tú haz la prueba con cualquier persona que no esté acostumbrada a leer y sobre todo que no esté acostumbrada a escribir, cuando se expresa de forma escrita, salen unas cosas que dice quién es esta persona. Y el lenguaje escrito y el hablado pues están muy diferenciados. En las personas que ya escribimos más, pues ya digamos que ya puede haber un poquito más de mezcla. Entonces, sabiendo eso, tú lo que tienes que procurar es que tu estilo no cante mucho, no cante demasiado, no te pongas con expresiones que jamás diría el autor, no te pongas a decir cosas muy típicas de tu zona, de donde tú vives. No hay tanto ejercicio de mímesis, no es tanto así. Yo, por regla general, con algunos encargos que he tenido, busco la documentación que haya disponible de esta persona. ¿Qué pasa? Que hoy en día, sobre todo los libros que escribo como escritor fantasma, son de personas que tienen mucho contenido audiovisual. Entonces, Vale. está muy disponible ver cómo estas personas se expresan y cómo estas personas conectan con su público. Entonces, basta con ver sus respectivos canales. Entonces, tú ves ahí y pillas un poquito cómo se expresan y cómo hablan. Y a partir de ahí, pues tú ya sabes más o menos cómo ir tirando. Y bueno, también está la opción, y que suele ocurrir, de reunirte con la persona, hablas con ella, lo grabas y a partir de cómo se expresa, pues tú también puedes ir sacando. Cuando eres escritor profesional y te has llevado un tiempo haciendo ghostwriting, estas cosas vienen ya, salen solas.
Es que si no te salen solas este tipo de cosas, es que es un trabajo que no Pues deberías hacer. esta es otro filón que me interesa mucho porque, claro, ¿qué perfil nos hace falta? ¿Qué nos hace falta para ser ghostwriter? Primero, manejar la escritura fenomenal y después, ¿qué pasa con esta parte del ego? Se tiene que quedar totalmente, vamos, es un trabajo, no sé cuál es tu opinión al respecto de qué perfil tiene el ghostwriter, qué tipo de persona tiene que ser un ghostwriter, cómo tiene que concebir la escritura. Bueno, pues en principio hay un conflicto en eso del ego, todo eso surge, pero sobre todo al principio. Entras en ese conflicto de, pues, que este libro es mío y debería ser mío y soy yo el autor. Entonces tenemos un poquito ese concepto más romántico de lo que es la escritura, de lo que es la literatura. Eso se pasa pronto, porque si bien muchas veces el autor oficial, vamos a llamarlo así, tiene esa cuestión de ego y quiere aparecer en la portada y este libro es mío y tal, al final el ghostwriter lo que está haciendo es dónde está mi nómina. El autor es dónde está mi nombre y el ghostwriter dónde está mi nómina. Y ya está. Al final termina siendo un trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo más raro y es un trabajo pues que tiene ese componente artístico. Está desarrollando un arte, está desarrollando literatura al fin y al cabo, pero que se desromantiza rapidito. Es un trabajo que te da de comer. Sí que te iba a decir que el Sí, nombre del escritor fantasma sí que suele aparecer en el libro. Por regla general, cuando tú vas a hacer un libro de Ghostwriter, lo primero es firmar un contrato. Sin contrato no hay nada. O sea, tú sabes algunos datos de claro. cómo vas, de qué es lo que quieren y de quién es el autor y cuándo lo quieres, pero sin contrato no te pones a trabajar. Y en el contrato, por regla general, suele decir que ya en el libro va a aparecer tu nombre en los créditos del libro. Pero Vale, ese nombre suele venir en- disfrazado. Te incluyen como editor, te incluyen como esta versión, te incluyen. Esto lo vale. hacen las grandes editoriales sobre todo para cubrirse las espaldas. Para que en caso de que haya algún problema o lo que sea, o que el propio escritor fantasma quiera salir y decir esto lo he escrito yo, no sé qué, no, no, si tu nombre se aparece. En fin, estas cosas son referentes al mundo legal, a mí me sobrepasan, pero por regla general tu nombre sí que aparece, es muy raro que no aparezca. Mira, con el tema de escribir libros se juntan las dos cosas, se junta por un lado la gente que desearía tener escrito un libro, pero no puede, y también se junta con que los escritores somos unos muertos de hambre todos. Todos. Entonces, si te viene alguien con una cartera profunda y te dice escribe un libro, o sea, es que en el 99,99999% de los casos va a decir yo te lo escribo. De hecho, conozco a muchos autores que lo hacen y son escritores, tienen sus propios libros también y están publicando y a la vez hacen esto porque es la forma de convertir nuestra pasión también en nuestro oficio. Al final supone escribir y cuando alguien está comprometido con la escritura y no con el ego de quiero ser rockstar de la escritura, sino quiero dedicarme a escribir, es lo que estás haciendo. Fíjate, cacharreando me encontraba ayer porque me parecieron duras declaraciones. Decía una escritora fantasma estadounidense que escribió la biografía de Jason Derulo, ¿vale? Y afirmaba que prácticamente ningún libro de la lista de bestsellers de no ficción del New York Times estaban escritos por quienes los firmaban en la portada, sino por ghostwriters. O sea que es un oficio súper habitual y sinceramente útil, porque es lo que decías, si quieres que tu libro sea digerible y no dispones de las herramientas, pues igual es una ayuda fabulosa. En este proceso de colaboración que nos contabas antes de cómo trabajas con quien te contrata, con quien necesita un ghostwriter, ¿cómo es todo el proceso? Porque me imagino que son grandes editoriales que encargan el proyecto o son autores particulares que también quieren que les ayudes con que se embarcan en el proyecto ellos solos. Pues hay de todo, pero por regla general son editoriales y sobre todo grandes. Pero hay de todo. Me han salido opciones de este tipo que han llegado a mí porque, bueno, porque me conocían del canal o, bueno, pues han entrado por mi página web, por autorquía. He tenido casos así, pero por regla general son los grandes grupos los que más producen este tipo de colaboraciones. Claro, aquí hay mucho tipo de libro que necesita una editorial, ¿no? Desde proyectos que tienen encargados, es una temática que sabe que está funcionando y que necesitamos un libro que hable de esto, encontramos la figura y ahora la ejecuta un escritor fantasma. Perdona, ese Dime, es diferente. Por regla general, los ¿vale? encargos son autores y entonces sí es un proyecto de libro normal, donde el autor
firma con su nombre. Eso es otra cosa. Cuando una editorial quiere hacer un encargo de un libro en concreto, pero no tiene nada más, entonces sí sé que se buscan un poco la vida y esto también es bastante más común de lo que parece. Con el tema del escritor fantasma, el proceso es más bien, voy a buscarme a alguien que me asegure un número de ventas y luego ya me cargo de todo lo demás. Convenzo a esa persona, firmo un contrato con esa persona y luego ya busco al escritor fantasma y ya ponemos los plazos y empezamos todo el proceso editorial. Para que un libro de no ficción se garantice un mínimo de recorrido, ¿cuáles dirías tú? Esto es totalmente así random, no sé si te pillo un poco, pero bueno, ¿cuáles dirías que tendrían que ser los criterios básicos o fundamentales, si te quedas con 3 o 5, que tiene que tener un libro de no ficción para funcionar? Factores muchos. En lo que se fijan las editoriales hoy en día, el número de seguidores. Solo, ¿tú crees? Se Básicamente. lo reducimos a eso, sí. Básicamente, sí, suele estar muy relacionado. A veces incluso yo he escrito algún libro de persona con muchos seguidores, pero yo pensar, digo, esto no sé qué recorrido va a tener. No veo que sus seguidores sean muchos de consumir libros, pero bueno, esas cosas las valora la editorial. Los editores, sobre todo las editoriales grandes, tienen una necesidad aplastante de cumplir con los números y cumplir con sus propias cuotas, que suelen ser criminales. Tienen a mucha gente que dedica una buena parte de su tiempo a rastrear qué tipo de libro podría vender, podría asegurar unas ventas. Lo de asegurar las ventas, nada te asegura las ventas. Tú nunca sabes cuánto puede vender un libro. Puedes hacer aproximaciones y pueden ser más o menos precisas. Siempre hay sorpresas, tanto por arriba como por abajo. Siempre hay sorpresas, pero por regla general tú te haces unas cuentas y bueno, y dices, esto puede funcionar. Y han descubierto, las grandes editoriales sobre todo, han descubierto que las personas que tienen muchos seguidores tienen mucho alcance. Y ya no solamente que sea por el tema de libros, sino que a la gente con muchos seguidores lo siguen todo tipo de marcas para vender todo tipo de productos. Esto lo que nos lleva a pensar es que las personas con mucho alcance pues tienen mucha posibilidad de dar visibilidad y sobre todo es una visibilidad que está muy guay porque es muy cercana. Hemos superado esa barrera de la televisión antes, que nos hacía la publicidad por televisión, que nos ponían esos anuncios que eran bastante irreales, que no se correspondían con la realidad y ahora resulta que las personas con las redes sociales son más cercanas y de eso se han dado cuenta la gente y hoy en día funciona un poquito más así. Con los libros pasa eso. Te voy a vender mi libro, pues ¿y de qué va ese libro? Pues normalmente con algo relacionado de las cosas que tú cuentas, pero puede haber de todo. Y las editoriales, pues eso, van buscando esos perfiles de personas que pudieran vender una cantidad de libros. Y dependiendo del presupuesto que manejen para ciertos proyectos, pueden dedicarse a influencers más grandes o más pequeños. A mí me cambió un poquito la perspectiva porque hace tiempo yo era como muy severa juzgando esto, pero es muchas veces gracias a esos libros que algunas editoriales enormes pueden alimentar sellos absolutamente literarios, libros que a ti te parece o que a mí me parecen fabulosos, pero quedan perdidas en ventas y que sí que hablan de literatura. Y aquí dije, bueno, visto así, si es gracias a la venta que arrastran algunos perfiles como los que comentas de masivos y de muchísimos seguidores y tal, que algunos libros que a mí me parecen fabulosos y verdadera literatura se venden, pues entonces ya no tengo más que decir. En plan, vale, que se vendan. Es, Me parece muy es bien. que Cambié un poco el chip. fíjate en el dato, no sé exactamente cuándo está hoy en día, pero la media de ventas de cada libro en español es como de unos 100 ejemplares. Son muy pocos. Subí pocos. De media. Son los libros que suben la media los que permiten que los que van a vender menos se puedan publicar. Entonces, mucha gente denostada, hay mucha literatura denostada, ya no solamente la escrita por escritores fantasmas, sino escrita por otros autores, que está muy denostada porque, bueno, pues a lo mejor, no, vamos a poner el ejemplo de Mm, 50 sombras de Grey, que está súper denostada, y que es un libro que yo he leído y que me pareció malísimo, pero que en su momento pegó tremendo sí que pelotazo. total. Entonces, la posibilidad de que esta trilogía de 50 sombras existiera le dio posibilidad a muchos otros escritores, y entre los cuales me incluyo, que tenemos una media de ventas mucho menor. Sí que, aunque a lo mejor no demos pérdidas, o a escritores que sí que dan pérdidas, pero bueno,
como Mm. tenemos este que lo contrarresta, pues ya importa un poco menos que de pérdidas. Estas son cosas que no se pueden controlar y que luego las grandes ventas son las que sostienen esto. El gran problema de esto es que los libros de grandes ventas suelen estar siempre en las mismas editoriales que son las más grandes. Pero de vez en cuando alguna editorial independiente te saca un libro que pega un pelotazo y entonces es así, puede sacar a flote otros proyectos más pequeños que aunque en principio no vayan a dar mucho dinero, sí que ya se los pueden permitir. Toda apuesta es suficientemente arriesgada si metes la cantidad de dinero, una cantidad de dinero que se salga de lo que puedas recibir. Una editorial pequeñita que le meta 500 euros en la tirada de un libro, son 500 euros que está arriesgando. Y además una editorial pequeñita que le lleva una sola persona, a lo mejor 500 euros es mucha pasta. Me gusta mucho lo que cuentas, ¿no? De, pues, de cuál es la realidad, porque hay una parte fantasiosa de qué es ser escritor y hay una parte real de qué es ser escritor. Que ser escritor es vivir de escribir, ¿vale? O Uy, con mucho dedicarle un menos. espacio a la No, no, escritura. no. Como ser escritor sea vivir de escribir, nadie es escritor. Ay, también Entonces es no lo es verdad, nadie. No, no, no. es No, verdad. no, 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 no puede ser eso, no puede ser eso, porque es que ocurre esto, es que no hay dinero, no hay... Pero esto pasa con todo el mundo del arte en general. Es muy poca gente la que puede vivir de su arte, ya sea en la escritura, ya sea en la música, ya sea en el arte que tú quieras. Que nosotros tenemos el objetivo siempre por dentro, como escritores en este caso, de que queremos ser parte de ese porcentaje ínfimo, por supuesto. Que hay personas que aprovechan y que quieran decirte que tú vas a ser, que tú vas a vivir de tu arte, también existe y no están siendo todos honestas que podrían ser. Pero la realidad es esta, vivir de tu libro, muy complicado. Esto también conecta con una cosa que a mí me abruma un poco, ¿no? Que es la velocidad del sector, la velocidad a la que se publica y casi a la velocidad que se exige que se escriba. Cada uno escribe a un ritmo, ¿no? Pero no sé si esto también desde el perfil de Ghostwriter lo percibes, que haya como una velocidad de proyectos, deadlines estrechos, no sé si es personal. Cuando el proyecto viene por parte de una gran editorial, los tiempos son una locura, siempre. Tienen un calendario editorial que es bastante loco, publica muchísimo y luego un libro es trabajo en equipo siempre. Entonces tienes que ir colocando para poner el equipo y que todo funcione bien y que se aproveche bien el tiempo. Entonces son siempre unas fechas loquísimas y que bueno, tú ya cuentas con ello. Te llega un encargo que tú dices, pues mira, voy a terminar este y si le saco tiempo, bueno, tú verás cómo te las apañas, pero la fecha sigue siendo la fecha criminal que te han puesto. Tú verás cómo te lo montas, pero que no te van a esperar, no te van a esperar. Es una paradoja que quien trabaja con los plazos más largos, que son las editoriales más grandes, en lo pequeño, luego maneje los plazos tan excesivamente cortos. O sea, que están haciendo catálogo a 1 y 2 años. Sí, Es verdad que hay tipos de proyecto, pero me parece una paradoja que trabajando a 1 y 2 años siempre haya como sentido de urgencia, tiene que ser ya. por regla general, quienes tienen los plazos más marcados y más estrechos son las editoriales pequeñas, por Ah, regla general, vale, ok, soy porque hay oyente. menos personas que están involucradas en el proceso del libro. Entonces, estas personas sí que tienen, este mes se lo dedico a esto, este mes se lo dedico a esto, este a esto. Entonces es mucho más rígido. Cualquier autor que haya publicado con una editorial pequeña se da cuenta que desde el momento en el que firma con la editorial hasta que el libro sale, pasan fácilmente año y medio o 2 años. Las grandes editoriales también publican a vista, pero solo van a un año vista. Lo que Ujú. pasa es que sus estrecheces vienen del volumen. Tienen tanto volumen de trabajo y tienen tantos libros que sacar que necesitan ir pues, a toda pastilla. Ellos intentan que todo siga un orden, todo funcione como una máquina, pero es que es difícil. Es que en casos de, yo qué sé, en casos como una editorial como el grupo Penguin, es que son miles de trabajadores. Sí, sí, miles de títulos, o Y sea, miles, ellos y no miles de sé. títulos. Entonces, es que es normal. Trabajan muy bien y son muy eficientes, pero es que es normal que bailen un poquito más las fechas y todo. Porque siempre hay cosas que pueden salir mal. Sí, en una cadena tan larga, donde interviene tanta gente, siempre hay Después algo. los libros salen estupendamente, pero en el proceso hay cosas que pueden salir mal. Si eres una persona que los deadlines te hacen pupa, es difícil. O sea, tienes que tener mucha disciplina de trabajo para sacar esto adelante, porque un libro no es un trabajo de la facultad, que lo puedes hacer la noche antes si tienes suficiente café. Un libro necesita mucho trabajo diario, porque son muchas horas de trabajo. ¿Cómo haces tú para conservarte fresco con la escritura? ¿Cómo te mantienes fresco para decir, bueno, si no es con café, ¿cuál es tu truco? Con café, efectivamente, recurro al café. Solo que más, ¿no? No, eso, más espaciado a lo largo del día, no todo en la misma noche, no el termo ahí.
venga, a trabajar. Y bueno, yo soy bastante analógico. Aquí la, tengo aquí ¡Yay! la agenda. Equipada. Voy con mi, Me encanta el plan. Voy con mi agenda y entonces pues tengo dividida lo que es la mañana y la tarde. Pues por la mañana, por ejemplo, bueno, además de que tengo que hablar contigo, tengo el podcast que ya habíamos quedado, tengo corregir 20 páginas del libro con el que estoy y redactar la primera parte de un informe de lectura. Pero que esto es lo normal en mi día a día, entonces lo tengo que compartimentar. Entonces tengo por la mañana esto, por la tarde esto. Me tengo que reservar un ratito de siesta porque ahora en verano yo necesito dormir siesta en verano. Entonces, en invierno no. El cerebro trabaja a otra velocidad. Sí, sí, En verano el cerebro va totalmente. como de ¿qué haces conmigo? O sea, bastante que parpadeo. Totalmente, pero esas Tranquilísimo. son cosas también con las que tienes que lidiar. Tú con un trabajo que es tan exigente y que te exige tenerlo todo tan compartimentado y llegar, cada cosa que te he dicho tiene su propio plazo, su propio deadline y una cantidad de trabajo diaria. O sea, para mantener eso a lo largo del tiempo y estar fresco y tal, pues sobre todo tienes que preocuparte de muchas otras cosas. Tienes que preocuparte de tu descanso, tienes que preocuparte de dormir todo lo que tienes que dormir siempre. Por eso no pasarte con el café. Ahora en verano, de nuevo, puedo tomar más café, pero es tema de la tensión. Al final el cuerpo no es el mismo en verano que en invierno. Luego tienes que saber meter una parte de ocio, tienes que saber meter una parte de ejercicio. Te pasas una cantidad enorme de horas sentado delante del ordenador. Necesitas conocerte, conocer cómo funcionas y cuidarte. Este camino de conocerse, te pregunto ya, porque esto te lo tenía que preguntar a ti, porque te había visto, eras de los pioneros o de los primeros que yo había visto, que yo había visto hablar de inteligencia artificial en escritura. ¿Tú estás usando o algún software en particular o inteligencia artificial como tal para tu rutina diaria, para alguna de las labores que haces como editor, corrector, escritor? ¿Qué lugar ocupa para ti ahora mismo en tu rutina la IA, si ha venido? Bueno, pues esto puede sorprender a muchos porque yo estaba hablando desde el principio de las capacidades que podía tener ChatGPT y todas estas cosas. No uso nada, 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 cero, vale. cero, porque no me gusta. A ver, ahora mismo, según tengo entendido, la IA no es IA de verdad. Se parece más a un teclado predictivo como el que puedes tener en WhatsApp que a otra cosa. Estos son programas que son capaces de predecir muy bien qué es lo que tienen que poner, pero fallan muchísimo, son muy inexactas y a poco que lo dejes ir, se le va la olla, empieza a inventar, 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 pero no es porque hay una mente ahí pensando voy a inventar, voy a hacerlo mal, es que simplemente no sabe lo que hace, es como los loros estos que había en los años 90, ¿no? Que tú le hablabas y te repetía pero con voz ridícula. Yo no lo uso porque a mí me gusta mucho, el trabajo que hago me gusta mucho. Y luego en corrección no sé muy bien qué espera la gente de cómo te corrige ChatGPT un libro. Ahí sí que te digo que se inventa absolutamente todo, es dañino. Pero también te digo que a la hora de escribir, a mí es que me gusta el proceso de escribir, me gusta que las cosas salgan como a mí me gusta. Y a la hora de revisar, básicamente igual. Es que la escritura tiene posibilidades infinitas. Entonces, dentro de esas infinitas posibilidades cabe lo que te va a poner una IA, pero no es lo que tú quieres poner. O sea, tú puedes decir, me sirve. Cuando ya empiezas a trabajar con esto me sirve, ya pierdes el control un poco del libro, de alguna manera. Y ya no es exactamente qué es lo que tú estás diciendo ni cómo querías decirlo. Y si hay Mente. partes en las que has tirado más de esta IA y luego otras en las que hay menos, va a haber como parches. Va a estar como escrito a parches. Eso al final se termina notando. Cuando muchas veces hay cosas de libros que no te gustan, pero no sabes exactamente qué es lo que te pasa. ¿Por qué no te gusta? Pues muchas veces puede ser simplemente porque no has encontrado tu cerebro de forma subconsciente o inconsciente, no encontró una armonía en la escritura, no ha encontrado una fluidez en la forma en la que te presenta las ideas. Y eso hace que se aburra y eso hace que lo deje más, eso hace que mires más el móvil, eso hace que, bueno, pues que no te leas 2 capítulos seguidos. Ese tipo de cosas, si tú a la hora de escribir estás tirando más de otros recursos, y pues puede hacer que tu escritura sea más en parches y puede hacer que el libro fluya menos. Sostengo que eso al final se termina notando y que no es positivo. A día de hoy con lo que tenemos, con la IA que tenemos, igual dentro de unos años sale una IA que es espectacular y ya lo tiene todo solucionado. Reconozco que una IA como ChatGPT te puede ayudar a resolver una trama, porque si estás atascado, tú se lo pones en el prompt. Hay una situación tal, 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 tal. Lo que pasa es que el prompt
tiene unas limitaciones y muchas veces para que funcione perfectamente la trama que necesitas necesitaría pues todo el libro entero como prompt o todo lo que lleva antes. Pero bueno, si estás en una situación que más o menos puedas resumir y que se lo puedas exponer así de una forma más o menos simple, te puede dar la solución. ¿Cómo continuarías esta historia? ¿O qué debería hacer Pepito? Les cuento un poco de Pepito y su situación. ¿Qué debería hacer Pepito para conseguir X? Entonces, en ese tipo de cosas, para ese tipo de bloqueos, puede ser muy útil. Yo ya te digo, no lo utilizo porque a mí me gusta, a mí esos momentos de bloqueo me gustan, o sea, son muy frustrantes y hay veces que han durado meses, pero me gusta cómo salir de ellos y me gusta encontrar la solución y sobre todo porque yo creo que la solución siempre está dentro de ti, simplemente necesitas encontrarla y me gusta el proceso para llegar hasta ella. Pero si tú te ves bloqueado así, pues esto te puede servir y te puede servir pues para muchas otras cosas. Y ya te digo, no estoy hablando ahora de todos contra la IA es el mal, pero bueno. No, además me gusta que no lo hagas porque aquí, cada vez que saco el tema parece que hay que posicionarse a favor o en contra. Es como, ¿puedo estar en medio? ¿Puedo pensar que hay, puedo pensar que es útil para algunas cosas y que no me sirve para otras? ¿Puedo pensar que... Entonces me gusta un poco que no sean blancos y negros. Bueno, pues estamos llegando al final, así que te pregunto, porque además ayudas a escritores y acompañas desde la parte de edición, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poquito cómo puedes ayudar a gente que quiera escribir un libro y dónde te encuentran. ¿Y qué proyectitos tienes ahí a futuro? Suelo trabajar mucho con informes de lectura, haciendo informes de lectura de libros ya escritos y para ver cómo mejorarlos y en qué estado se encuentran. Siempre estoy corrigiendo, siempre estoy haciendo correcciones, sobre si son de estilo mejor. Las correcciones ortotipográficas existen, pero al final todos necesitamos correcciones de estilo y es lo que te pide. Suelo hacer asesorías, por eso hablo mucho de escritura. O bien hago asesorías con las personas a las que le he hecho el informe de lectura o le he corregido el libro, o personas que vienen, me contactan directamente, necesito hablar con alguien porque tengo muchas dudas. O necesito que te leas este capítulo y hablamos y te presento mis dudas. De eso todo el día. De eso me dedico buena parte del día. Es un trabajo que me gusta mucho porque me gusta ir marcándole un poco el camino hacia donde se tienen que dirigir. Me gusta dirigir mucho a los autores. O sea, cada uno tiene que hacer su propio camino. Yo no puedo hacerlo por él. Menos cuando te vienen, necesito que me escribas el libro, como ghostwriter, entonces ya el camino lo hago yo me cargo yo de todo. Pero las personas que quieren hacerlo por su cuenta, me gusta mucho dirigirlos. Porque el mundo de la escritura, tanto el mundo editorial, todo este mundo, pues es un poco, está como oculto, está como entre sombras y no es tan fácil conocerlo. No te lo enseñan en ningún sitio. Tienes que recorrerlo, aprenderlo por las malas, que alguien te introduzca, pero es bastante contraintuitivo. Y eso con respecto a mi trabajo. Ahora estoy con el último proyecto de escritura con el que estoy. Bueno, tengo un par de libros por ahí pululando que están buscando casa, que de eso ya se encarga mi agente, Ok, y vale. que saldrán o no saldrán, de eso ya no tengo control, escritos están. Y por ahí andan. Eso es otro proceso, eso es otro mundo. Y Sí, acabo de pensar lo mismo. Este es otro buen este es filón. otro mundo. Y luego, por otro lado, estoy con la novela que ya tengo firmada, que tiene que salir en el segundo trimestre de 2025, que estoy retocando los cambios que me propuso mi editor. Y con ello estoy. Eso es a lo que le dedico una buena parte de las tardes. Saldrá en algún momento de 2025. Te digo, o primer o segundo trimestre de 2025, o quién sabe, tercero. Ya te digo, las grandes editoriales son bastante locas con las fechas. Llevamos trabajando con la posibilidad de este libro desde junio. Lo que pasa es que era una novela que yo tenía en un cajón y que por azares de la vida le llegó a este editor. Todo esto gracias a mi agente. Eso se lo sacó mi agente de la chistera. Era un proyecto que yo tenía totalmente olvidado y la tenía terminada. Lo que pasa es que era una novela muy larga y tuvimos que hacerle una propuesta al editor, que es un resumen con cositas preparado. También le pasé los primeros capítulos y tal, que fue lo que leyó y lo que le gustó para decir vamos adelante. Y a partir de ahí ya tuvimos una primera reunión sobre las cosas, las ideas que yo tenía sobre ese libro y las ideas que le iban surgiendo a él. Le hice una escaleta de cómo iba a terminar la novela, también contando con los primeros comentarios que me hizo él. Se leyó la escaleta y me pasó los comentarios para mejorar la escaleta y ahora estoy trabajando con la escaleta final
que salió de ahí y que va a ser el libro final. Que de nuevo, cuando ya quede terminado, se lo volverá a leer y ahí volverá probablemente a haber cambios. Pero bueno, como yo me dedico a esto, cambiar los libros me da igual porque entiendo que su naturaleza es esa. Hay muchos autores a los que esto les cuesta la vida. Y yo trabajo como corrector y también como editor, muchas veces es una pelea. Te tienes que pelear con los autores. Y ahí, por suerte, el editor que a mí me contrata hace intermediario, por suerte. Es el que contiene al autor. Y también me contiene a mí porque por otro lado estoy diciendo, es que eso no puede ser, es que esto hay que quitarlo. Entonces, por suerte está esa figura intermedia que facilita un poco la cosa. Pero bueno, como yo te digo, yo me dedico a esto, a mí si me viene el editor de mi próxima novela y me comenta que hay que hacer cambios y cambios y cambios, pues como yo lo disfruto y sé cómo funciona y entiendo que la naturaleza de un relato es esa, está viva, pues se hacen los cambios y ya está. Me encanta, me encanta. Sí, por favor, voy a darle replay a esta parte, por favor. Me encanta. Pues nada más, Javier, te pido un libro que te haya volado la peluca, que lo pregunto siempre así, y una librería que tenga mucho encanto. Un libro que me haya volado la peluca. Uf, yo pelucas tengo Sí, muchas, sobre que has dicho de mí, cuando vale. yo hacía mi canal de YouTube salía muchas veces con peluca. Entonces hay muchas probabilidades de que me la vuele. Así últimamente que me haya leído y han pasado los años y sigo, es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. De verdad, es que lo leí hace como 2 o 3 años y sigo pensando en él. Pues te habla de la historia del libro desde Grecia y Roma. Es que es un monolito de sabiduría y de saber hacer y de cariño y de pasión por el mundo del libro. Y es como, toma, ahí lo tienes. Qué bonito. ¿Y librería? Me gusta mucho, Sí. se llama Reread o Reread, como tú lo quieras leer. Es una librería que está entre Tirso de Molina y la Plaza de Jacinto Benavente. Me gusta muchísimo cómo está montada, como súper amplia. Es muy friki, tiene muchos juegos de mesa, está muy orientada a lo que es la fantasía y la ciencia ficción. También tiene parte juvenil, tiene cómics, tiene figuritas, tiene un poco de todo. Me encanta. ¿Tiene dos Tiene dos plantas? plantas. Ya, aquí tiene un montón de juegos, Tiene montón, un montón. montonazo de juegos de mesa. Javier Miro, un millón de gracias por tu generosidad.